Empecemos. Buenas tardes a todos, todas, todes. Desde el Centro de Estudiantes de Medicina y la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, surge la iniciativa de crear un ciclo de conversatorios que promuevan la participación en temas contingentes y que nos competen como estudiantes y futuros profesionales de la salud. El día de hoy hablaremos del derecho a la salud en una nueva constitución, considerando que las elecciones para las constituyentes se llevarán a cabo el 15 y 16 de mayo y que durante todo este año se estará redactando la nueva constitución. Para esto, contamos con la presencia de 4 invitados, con los cuales buscamos generar una discusión en torno a este tema. Nuestra primera invitada es María Soledad Barría Iroume, médica cirujana de la Universidad de Chile, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile y ex ministra de Salud. Otro invitado es Gaspar Domínguez Donoso, quien es médico cirujano y magíster de Salud Pública de la Universidad de Chile, EDF Palena y candidato constituyente por el Distrito 26. Por otra parte, dentro de nuestros exponentes tenemos a Juan Carlos Said, quien es médico cirujano de la Universidad Católica, médico internista de la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública Imperial College en Londres. Y finalmente, nuestro último expositor invitado es Roberto Stay, quien es médico internista de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública de la misma universidad, subespecialista en Oncología Médica de la Universidad del Desarrollo y presidente de la Comisión Constituyente del Colegio Médico. Antes de comenzar, debemos recordar lo que está escrito actualmente en la Constitución. Según el artículo 19, número 9, inciso final, dispone que las personas tendrán el derecho a elegir el sistema de salud al que desean acogerse, sea este estatal o privado. Con este damos paso a Valentina y Constanza, quienes van a iniciar la discusión dentro del foro. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, queremos contarles que para la conversación a continuación se van a dar 5 minutos por cada una de ustedes por pregunta. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta y posteriormente tendremos algunas votaciones del público donde vamos a ir preguntándoles su opinión sobre algunos temas. Entonces, la primera pregunta es que nos gustaría conocer su opinión respecto al concepto de salud y el reconocimiento al derecho a la salud en una nueva constitución. Así que le damos pie a la doctora Soledad Barría para que comience la conversación. Muchas gracias. Primero que nada quisiera agradecer al CEM y a la escuela la invitación. Me gustaría compartir pantalla, pero me tienen que autorizar, parece, porque me dicen que no puedo. Ya, doctora, al tiro la hago. Para que me habiliten. Porque yo creo que de todas maneras cuando uno habla de cómo tiene que estar el derecho a la salud en la nueva constitución, uno lo primero que tiene que preguntarse es qué es lo que es salud. Entonces, muy brevemente quiero que reflexionemos respecto a la diferencia que hay entre lo que es la salud individual de las personas, de cada persona en particular, con respecto a lo que es la salud de los grupos de personas, de los colectivos, y de eso es lo que trata la salud pública, es la salud de los grupos humanos, que no es la misma la razón de la enfermedad de los individuos que lo que afecta a grandes grupos de personas. Y yo creo que esto ha quedado súper claro con la pandemia, ¿no? Donde en la pandemia aquí tenemos la región metropolitana, donde el virus llegó en marzo a través de las comunas más ricas que están aquí en el lado oriente, ¿no es cierto?, las azulitas. Este primer cuadro muestra el hacinamiento de en la ciudad de Santiago.
y muestra en amarillo lo que son las casas de menos de 50 metros cuadrados y las verdes lo que es los menos de 60 metros cuadrados. Y el segundo mapa muestra la desagregación por nivel socioeconómico, que ustedes ven que se corresponde. Y entonces cuando llegó el virus que ataca a los individuos de manera muy parecida, pero a los grupos humanos no los ataca de la misma manera, y aquí estaba cómo se iba repartiendo en la zona oriente la enfermedad versus cómo se repartía, ¿no es cierto?, en el resto. Entonces hay que distinguir lo que es la enfermedad de lo que es mantener la salud. No es lo mismo recuperar las enfermedades que mantener la salud. Para mantener la salud tenemos que considerar lo que son los determinantes sociales, que era lo que estábamos viendo. Hay que tener la posibilidad de controlar los contagios en los territorios, y también eso considera cómo organizamos el sistema de salud. Entonces, fíjense que este es un mapita parecido al anterior en la región metropolitana, de acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional en septiembre ya del año pasado. Ustedes ven que la zona más rica de Santiago tenía una prevalencia muchísimo menor de enfermedades respecto a zonas como La Pintana, San Ramón o La Granja o incluso Renca. Y esto de la derecha nos muestra la mortalidad en las mismas comunas, la prevalencia entonces de la mortalidad. Es decir, aquí tenemos que tener claro que cuando hablamos de salud hay dos conceptos que tenemos que ver. ¿Qué es lo que vamos a considerar salud? ¿Solo la recuperación de la enfermedad, o vamos a pensar en salud como una construcción social donde está mayormente determinado el impacto por las condiciones socioeconómicas y ambientales? El 60% del impacto en las poblaciones tiene que ver con las condicionantes sociales, económicas, y no con el sistema de salud, que solamente impacta en un 25%. Entonces, cuando hablamos de la nueva Constitución, yo creo que tenemos dos elementos en los cuales fijarnos. Primero, que salud está ligado a las condiciones de vida. Por lo tanto, la construcción de un país más justo ya va a dar mejores condiciones de salud para de que hay gente de COVID que es ISAPRE y entonces no la llamamos porque no corresponde al FONASA. Necesitamos un solo sistema de salud universal basado en atención primaria que trabaja en los territorios, porque es allí donde se dan las condiciones de salud. Y para eso necesitamos un financiamiento universal y solidario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Gaspar Domínguez para que nos dé su punto de vista. Sí, gracias, Constanza, gracias al SEM también por la organización. Bueno, hablar después de la doctora Barría siempre es un desafío, porque la doctora Barría hace gimnasia recursiva y en 4 minutos lo dijo todo. Pero mire, si bien yo quería hablar un poco que la salud no depende de los hospitales, sino más bien de las condiciones de vida en las que viven las personas, que es lo que se llaman determinantes sociales de la salud o determinaciones de la salud desde la perspectiva de la salud colectiva, quería decir otra cosa, para no repetir lo que dijo la doctora Barría. Y tiene que ver con algo que muchas veces los estudiantes de medicina pasan muy rápido, ese ramo de salud pública, y no le prestan atención, que es el concepto, Constanza, de seguridad social. Y me gustaría explicarlo con un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo que yo he utilizado para explicarlo en las poblaciones, en las juntas de vecinos, y a las personas les hace mucho sentido. Y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros como colectivo humano, como sociedad, somos una tribu. Entonces, imagínense, los colegas que nos están escuchando, que hay una tribu compuesta por 10 personas, donde hay un hombre que caza, otras personas que mariscan, hacen labores de cuidado entre sí, y así funcionan entre los 10. Imaginemos para hacer el ejemplo más fácil.
Si estos 10, uno de los cazadores de mamut, por poner un ejemplo, digamos, más curioso, se fractura la mano o la muñeca cazando un mamut, esa persona no va a poder seguir cazando y va a dejar de cazar por el periodo de 4 semanas hasta que consolide la fractura y luego va a volver a trabajar. En ese momento que la persona, por su fractura, no puede cazar, se transforma en un estado que se llama estado de necesidad. Es decir, esta persona deja de ser productivo, entre comillas, porque no puede trabajar, y depende de que el resto del colectivo le preste los cuidados para poder seguir viviendo en sociedad. Y uno nunca sabe cuándo uno va a estar en estado de necesidad. Y hay estados de necesidad permanentes, como puede ser la vejez, o estados transitorios, como puede ser el embarazo, o, por ejemplo, una enfermedad. La seguridad social, como concepto, tiene que ver con hacer acuerdos sociales para que entre nosotros permitamos que las personas de la tribu que no estamos enfermas, cuidemos a las personas que sí están enfermas. Que los jóvenes podamos cuidar a los adultos mayores y a los niños que no están en condiciones laboralmente activas. Y eso llevado a la práctica y a una sociedad de 17 o 18 millones de personas, en el caso particular de salud, se traduce en lo que la doctora Barría llamó un sistema o un seguro de salud único, que es una cosa, oiga, que ya ocurre en muchos países del mundo, esto no es una novedad que se nos ocurra a nosotros, y básicamente en Chile significaría juntar, si lo llevamos a términos bien prácticos, los 7% de todas las cotizaciones de salud privada, pública, DIPRECA, CAPREDENA, por otro lado los seguros de enfermedades laborales, o sea, todos los distintos tipos de seguros que cubren distintas situaciones, llevarlo a un saco común, y eso significa que entre nosotros podamos ayudar a la persona de la tribu que está más enferma. Porque ¿qué pasa hoy día con Tanza? Que es una ridiculez. Pasa que las personas que no están enfermas, las personas de la tribu que están más sanas, más jóvenes, cotizan en un sistema de salud donde su cotización no se reparte. Y la ganancia de que esa persona no se enferme queda para el privado que es dueño del holding de ese seguro de salud. Y las personas de la tribu que están enfermas están en otro seguro de salud, que es FONASA. En consecuencia, vemos que se rompe el acuerdo de la seguridad social, que es que los sanos financien a los enfermos. Y finalmente tenemos un sistema de seguridad social que acumula solo a los enfermos y otro sistema que acumula a las personas no enfermas o de bajo riesgo, que funciona con lógica de seguro privado. Entonces, esto tenemos que cambiarlo. Y si bien vale la pena, y por cierto, y nadie estaría en contra probablemente, de incorporar los derechos sociales o derechos prestacionales en nuestra nueva constitución, determinando y explicitando el derecho a la salud, la bajada práctica, al menos que es lo que yo estoy llevando en mi candidatura, porque yo soy candidato constituyente, no soy académico como el resto del equipo. Mi propuesta es llevar el seguro de salud único a la nueva constitución y que quede de garantía constitucional. Así como la constitución hoy día, en el artículo 19, numeral 9, inciso cuarto, dice que las personas pueden decidir acogerse a un sistema público o privado. Yo creo que la nueva constitución debería decir que las personas pertenecemos todos a un seguro de salud único con lógica de seguridad social, solidario y universal. Gracias, Constanza. Gracias a ti por las palabras y por el buen ejemplo. Ahora va a seguir hablando la Valentina. Ahora le damos paso al doctor Juan Carlos Said para que pueda expresarse. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, en primer lugar, suscribo, bueno, voy a poner el cronómetro acá para no pasarme, suscribo la importancia de los elementos de los determinantes sociales con su rol en ser generadores de enfermedad. Ahora, yo quisiera poner un poco la pelota al piso en esto y irme a algunos casos más concretos. Y plantearles por qué yo pienso que hay dos afirmaciones que son contrapuestas y que son probablemente ambas falsas. La primera es decir que la salud es un problema constitucional, 100% constitucional, me parece que es en sí falso. La segunda, que es decir que no es un problema constitucional, también me parece falsa. Y quisiera matizar estas dos afirmaciones. En primer lugar, decir que nuestro sistema de salud no funciona o que todos los problemas de nuestro sistema de salud están relacionados con la Constitución, no tiene sentido. No tiene sentido solo desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista legislativo. O sea, ya lo vemos, por ejemplo, en cáncer. Los grandes problemas de enfermedades crónicas del país no se van a resolver de una sola vez por todas en los consultorios o por la atención en salud.
Sabemos que ahí los grandes determinantes de la enfermedad son tabaco, alcohol, diésel, la polución ambiental generada por la leña. Esos son los grandes determinantes de las enfermedades. Y esos podrían ser enfrentados vía legislativa, y las grandes leyes que deberían aprobarse están paradas en el Congreso hace años, y son leyes que no son de quórum supramayoritarios. Recordemos, la ley de tabaco está hace 3 años parada en la Comisión de Constitución. La ley de etiquetado de alimentos no incluyó ningún etiquetado de alcoholes. El impuesto al diésel no se toca. Y el programa de recambio de calefactores avanza a un ritmo cansino, lento, en el fondo, donde seguimos teniendo la ciudad más contaminada de Latinoamérica en Chile, y ninguna de esas cosas, ninguna, depende de la Constitución. O sea, son cosas que se podrían haber aprobado por leyes, en el fondo, mayoritarias, simplemente por acuerdos, ¿ya? Entonces, ahí también hay algo en el sentido de que grandes anhelos o grandes eh, demandas en salud tienen que ser resueltas por acuerdos políticos, ¿no es cierto? Pero no pasan porque un derecho a la salud necesariamente esté garantizado en la Constitución. Por otra parte, creo que el problema sí es constitucional, en el sentido de que no es constitucional porque en todas las constituciones la salud sea algo constitucional. O sea, de hecho, uno ve el caso de Alemania, por ejemplo. Alemania establece un derecho social, se define como un Estado social, y no define una serie siguiente de, mira, de que el Estado deberá proveer el acceso a la salud de cierta forma, con cierto seguro, de cierta manera, ¿no? Creo que, de hecho, el sistema de salud alemán es anterior a la Constitución y ha sobrevivido, curiosamente, periodos de monarquía. Pasó por la República de Weimar, un Estado fascista, y nuevamente una república, y ha demostrado tener una resiliencia impresionante que ha trascendido a cualquier intento, digamos, de formalizarlo constitucionalmente. Y de hecho no está formalizado constitucionalmente, más allá de mencionar que Alemania es un Estado social. Lo mismo sucede en países como Inglaterra, donde en el fondo tampoco hay una garantía constitucional en ese sentido al acceso a la salud, y también son dos países que son considerados, digamos, modelo o referente en este tema. Lo que sí creo que efectivamente sí se constitucionalizó, no en las constituciones de los países que consideramos referentes, sino en los 80, en el sentido de que efectivamente se establecieron determinantes muy prácticos de cómo debía ser el acceso, si público o privado, que efectivamente buscaron formalizar un modelo específico de salud. Dicho eso, se intentaron hacer reformas, pero ojo también en esto, que las reformas que hablábamos, por ejemplo, avanzar hacia un seguro único, si bien, o sea, no hay ningún gobierno que haya presentado un proyecto de reforma a un seguro único. O sea, la tesis de que esto podría haber sido rechazado en el Tribunal Constitucional nunca ha sido puesta a prueba. Es decir, si bien, digamos, en un momento cuando durante la concertación se intentó establecer un seguro, digamos, con el auge, una prima solidaria, en ese momento hubo declaraciones, por ejemplo, de Evelyn Matei, que esto iba a ir al Tribunal Constitucional si se aprobaba. En la práctica nunca se avanzó legislativamente en esto y nunca se llevó al Tribunal Constitucional, como de hecho sí se hizo, por ejemplo, con la ley de aborto, que era otra ley que, por ejemplo, se pensó que podía ser bloqueada y sin embargo fue finalmente aprobada por el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese sentido, decir que no todo es constitucional y que nuestro sistema de salud no se va a mejorar de un día para otro simplemente por la Constitución. Entonces, que creo que ahí yo voté a prueba y también suscribo la idea de un seguro único, también suscribo la idea de que esto esté en la Constitución, pero seamos realistas. Acá hay problemas mucho más amplios que también requieren de consensos políticos y una captura de nuestra institucionalidad por lobby. Entonces, creo que eso también hay que ser muy transparentes y no generar unas expectativas desmedidas respecto a que todos nuestros problemas de salud se van a solucionar con la Constitución, porque me parece una expectativa un poco temeraria y que no está realmente sujeta a nuestra perspectiva histórica o lo que hemos visto, donde leyes súper concretas que podrían mejorar nuestra salud no se han aprobado a pesar de gobiernos que han tenido, por ejemplo, mayoría en ambas cámaras, ¿no? Entonces, eso
lo dejaría como mensaje al final. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con los minutos de Roberto Stay y después vamos a dar un tiempo para discutir sobre lo que han hablado en sus palabras. ¿Ya? Roberto. Muchas gracias, Constanza. También saludo a Valentina, Sofía, la profesora Suau, a todos las exponentes y los exponentes, y en particular a Boris, que somos compañeros de hospital. Un abrazo, Boris, y qué bueno que te la estés jugando por lo académico en esta escuela de medicina que queremos tanto. Para mí es un gran honor participar de una conversación con compañeros y compañeras como ustedes. Dicho eso, voy a dar un paso un poco más atrás porque me parece que Soledad, Gaspar y Juan Carlos han problematizado sobre algunos aspectos súper interesantes de salud. Espero tocar algunos de ellos en el punto 2 de las preguntas que vienen, pero voy a dar un paso un poco más atrás tratando de establecer una suerte de diálogo con algunas de las cosas que ha planteado Juan Carlos desde una mirada más histórica. Creo que cuando hablamos de derechos tenemos que comprender cómo se han ido constituyendo históricamente este tipo de entidades, ¿no? Comprendemos en general que los derechos que se mencionan según la teoría de un profesor que se llama Theodore Marshall como derechos de primera generación, estos derechos civiles y políticos que recordamos muy bien al pensar en la Revolución Francesa, ¿cierto? De cómo la ciudadanía y la posibilidad de ser un individuo que participa del Estado reconocido como tal, tiene el derecho al voto y todo este tipo de derechos que están en esta categoría, son derechos que nacen al calor de conflictos sociales graves, ¿no? Al calor de guillotinas, de monarquías que caen, de pueblos con mucha hambre. O sea, la realidad de llegar a esos derechos tuvo que ver con conflictos sociales gigantes, donde masas que sufrían una serie de opresiones se rebelan frente a ellas, con intelectuales, por cierto, que van avanzando también en la línea de generar cambio. Y creo que esto también es súper aplicable a el marco en que ponemos a salud, que vendría siendo estos derechos de generaciones posteriores, que son más bien lo que en los pactos internacionales se conoce como los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no es cierto? En general, la génesis de los derechos sociales en el mundo occidental nosotros la vemos en la Europa de la posguerra. Nuevamente ocurre algo muy similar. Tenemos por un lado la amenaza del colectivismo, la amenaza de esta Unión Soviética que empieza a crecer, de que los sindicatos en el mundo que hoy es mundo desarrollado de Europa y Estados Unidos empiezan a mirar las ideas colectivas, las ideas de los derechos con mucho interés, y las capas dominantes de ese momento, que eran las mismas que eran dueñas de las empresas que en la revolución industrial no tenían feriados, donde los trabajadores fallecían en jornadas laborales extensísimas, donde no habían políticas sociales para que la alimentación, la vivienda tuvieran mínimos niveles de dignidad, empiezan a ceder frente a la presión social de estas masas que vienen volviendo de la guerra, que están bastante enojadas con las élites, y en ese contexto se generan cambios sociales y se establecen derechos sociales, sea por la vía de la Constitución, sea por la vía de algunas políticas públicas. Yo creo que ahí hay cosas variables, y lo que estamos viviendo en Chile, me parece, es muy consistente con aquello. Tenemos una rebelión de la mayoría de las personas frente a condiciones que no cumplen un mínimo de lo que hoy día podríamos llamar dignidad. Hay un autor español muy interesante que en los años 80, en 1988, si no me equivoco, escribió un tránsito donde decía que en el pasado se consideraba que la libertad civil era un mínimo de la humanidad, ¿no? De poder ejercer esta libertad civil y política, y hemos comprendido después de mucho tiempo que la dignidad, entendiendo por responder a ciertas condiciones materiales básicas, es un mínimo para poder ejercer esa libertad. En ese sentido, creo que la discusión constituyente sobre salud, en la amplitud de concepto que mencionó Soledad y mencionó Gaspar, es absolutamente atingente. Yo también comparto con Juan Carlos en que nada es automático y una constitución no va a cambiar exactamente toda nuestra realidad, pero creo que es fundamental tener una comprensión conceptual y un acuerdo nacional que involucre todas estas materias, solidaridad, dignidad, que comprenda que estos cambios emanan del movimiento del pueblo en sus condiciones reales de vida y no de esta como teoría constituyente que a veces parece tan anticuada, ¿no? De hecho, en
en el prólogo de un libro súper bonito de Fernando Atria, que es La Constitución Tramposa, él habla de sí mismo, de los abogados constitucionalistas, como paleontólogos, ¿no? Como personas que estudian la historia, porque los verdaderos gestores de la Constitución son las personas, son el pueblo soberano que lucha por ir mejorando cada vez sus condiciones de vida. Por lo tanto, cierro diciendo que me parece absolutamente atingente por todo este marco teórico en que se han dado los derechos, que hoy día hablemos de salud con toda la especificidad que queramos y que no nos atengamos a ponernos trabas internas a priori, sino que al revés, abramos al máximo el debate y veamos si hay chance de alcanzar acuerdos que ojalá nos acerquen a tocar estos temas con todos los detalles que parezca necesario en la convención y en la discusión popular que la circunda. Eso, gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora habrán tiempos de réplica y me gustaría saber si alguna de ustedes quisiera comenzar. Yo le voy a dar primero la opción al doctor Gaspar Domínguez. No se oye, Gaspar. Perdón, ahora sí. Quería partir diciendo que cómo no estar de acuerdo con la mayoría de los elementos expuestos aquí por los académicos presentes. Sin embargo, yo tengo un poco más de fe en este proceso constituyente que el doctor Said. En cuanto, por cierto, que nada va a cambiar de un día para otro porque la Constitución quede muy buena. Aquí está un proceso constitucional que empezó en octubre del año pasado y va a terminar en 10 o 15 años más cuando la institucionalidad se ajuste al nuevo proceso constituyente, entonces, o constitucional. Sería una caricatura plantearlo de esa forma. Es por esto que yo me da mucha risa a los candidatos constituyentes que leen listas de supermercados de propuestas y garantizando u ofreciendo derechos sociales a diestra y siniestra. No es así. Sin embargo, los problemas y por eso quiero en particular emplazar aquí al doctor Said, él se refirió al tabaco, al alcohol, al diésel, a la producción de leña, como cosas que se han quedado paradas en el Congreso y que pasan más bien por acuerdos políticos. La definición de cómo se hacen los acuerdos políticos es un tema constitucional. Y si algo está parado en el Congreso por años, tiene que ver con que, por ejemplo, en nuestro régimen constitucional actual hay un hiperpresidencialismo que determina que el ritmo de qué se va legislando lo define una sola persona, que es el presidente. Entonces, un cambio en la institucionalidad política tendrá un impacto directo en estos ejemplos de acuerdos políticos que mencionaba el doctor Said, y estos países que también fueron mencionados, Alemania y otros, son países, por ejemplo, con regímenes parlamentarios. Entonces, la forma de cómo funciona el régimen político tiene directa implicancia en cómo se va gestionando la política, las demandas sociales. Quería incorporar un elemento a la discusión agregando un poco también esto, tabaco, alcohol, diésel. Todas estas cosas en la práctica son consecuencias de inequidades, como decía la doctora Barría, porque la exposición a tabaco, a la producción de leña, no es igual en todo el territorio, no es igual y tiene relación directa con el bolsillo o con el origen social de donde provienen las personas. O el género. Las mujeres no se enferman de lo mismo que los hombres. Las mujeres están expuestas a labores de cuidado, a violencia de género, a otras cosas que no están expuestos los hombres. Los pueblos originarios, la diversidad sexual, morimos de cosas distintas y nos enfermamos de cosas distintas. La población trans tiene una esperanza de vida de 35 años. Y eso no es porque hay una fisiología dentro de su organismo, tiene que ver con las circunstancias sociales y la inequidad. Y sobre eso, aparte de disminuir el poder del presidente, incluir mecanismos de participación prácticos, iniciativas populares de ley, referéndum revocatorio, referéndum modificatorio, referéndum facultativo, que en otro momento podemos especificar cada uno, todos esos elementos permiten que se puedan lograr acuerdos políticos, como sugería el doctor Said, y segundo, incorporar en nuestra institucionalidad política constitucional algún organismo que permita contrastar o complementar la asimetría que existe entre las personas normales y la institucionalidad todopoderosa que está arriba en el Olimpo, que países europeos después de la época franquista le han llamado Defensorías del Pueblo, que tienen distintos nombres en distintos países. Yo propongo considerar, por ejemplo, la Defensoría Nacional Pública de la Salud Pública, o del Pueblo, que en la práctica es una institución pública, autónoma, independiente, con capacidad de solicitar información, fiscalizar y poder representar a las personas frente a esta institucionalidad. Y, por ejemplo, esta eventual Defensoría Nacional Pública de la Salud Pública podría haber estado propiciando acuerdos políticos para poder trabajar en los elementos que mencionó el doctor Said, como tabaco, alcohol, diésel o producción de leña. Entonces, la Constitución efectivamente tiene mucho que decir sobre cada uno de los puntos que todos los panelistas aquí hoy día han mencionado. Y es por eso que nos da lo mismo por quién votar y estamos frente a una elección
que realmente es probablemente la elección más importante que ha tenido Chile en su historia. Y es por eso también, que voy a repetir porque yo soy candidato, decidí dejar mi beca ahí esperando, porque el 1 de julio empiezo la beca de neuroadulto en el JQR para poder embarcarme en este proceso de convención constituyente. Yo Quizá perdón. quizá respondiendo, quería responderle a Gaspar, si Sí, puede ser. No sé. es que yo quería también acotar algo, no sé si será Sí, sí. posible. Adelante, adelante. Les puedo contar antes que a la doctora Barría, al doctor Said, yo los encuentro secos, yo siempre veo sus cuñas en YouTube, en los turnos. Quería aclarar, ¿no? No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Gaspar en prácticamente todo lo que ha señalado. Yo quería, a propósito de lo que dice Juan Carlos, nadie cree que esto vaya a ser un milagro, que una vez hecha la Constitución todos los problemas se van a terminar. Yo creo que no, pero es lo que da el marco. Y yo quería poner en la discusión otro elemento que señaló Juan Carlos y que me parece que es muy importante. Él habla de Alemania y habla que Alemania es un Estado social. Eso es muy distinto al Estado subsidiario que tenemos nosotros hoy día, que quiere decir de que el Estado se resta cuando hay un privado que puede hacer las cosas. Y ese es parte de nuestro problema en salud. Entonces, la definición del Estado hoy día subsidiario ataca profundamente y es una de las causas de desigualdad muy importante. No es lo mismo un Estado social de derechos como es el alemán, en que se le da el marco a lo que tenemos nosotros hoy día. Así que bueno, para ahorrar, yo creo que sí, la Constitución puede darnos un marco distinto de concepción de un Estado que es la organización de una sociedad solidaria que se hace cargo de la totalidad, de la universalidad de su población, y eso ya sería un marco completamente distinto para salud. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al doctor Roberto Stay y después al doctor Juan Carlos Said. ¿Les parece? Gracias. Adelante, doctor. Yo quería agregar algunos elementos que tienen que ver un poco con este concepto amplio de salud que se han mencionado. Yo quería decir que todos los panelistas tengo un gran aprecio, pero en particular mi admiración está más en Gaspar Domínguez, porque me habría gustado haber estado en su distrito para votar por él. Nos tocó recibir su aporte en la Comisión Constituyente del Colegio Médico, y creo que fue uno de los que más elementos nuevos nos aportó, y nada, pues, como sus ganas han sido muy destacados por los sectores políticos más amplios que se puedan imaginar que están participando de esa comisión. Así que quería agregar mi reconocimiento por la labor que está haciendo Gaspar. En cuanto a la determinación social amplia, yo quería rescatar un elemento que hemos discutido harto en la Comisión Constituyente del Colegio Médico. Existen una serie de pactos internacionales, algunos de los cuales Chile ha firmado, pero algunos de los cuales nuestro Parlamento no ha ratificado, precisamente por la colisión que podrían generar con la Constitución. Quiero mencionar en particular cuáles son estos pactos. Uno de ellos es el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en las materias de derechos económicos, sociales y culturales, en el cual se define la salud de manera absolutamente apegada a los principios que aquí han mencionado, en particular Soledad y Gaspar, que se refirieron a eso. Es muy amplio, habla de vivienda, de vestuario, de educación, de determinantes sociales, y por qué no decirlo, determinantes sociales, pese a que a veces está teorizado en profundidad en documentos anglosajones muy nuevos, es parte de la tradición de la medicina latinoamericana propiamente tal, ¿no? Entre ellos, por qué no decir acá que estamos en la Universidad de Chile, el profesor Hugo Ben Rosa escribe en el año 1962 un hermoso libro, La mortalidad infantil y el nivel de vida, que es probablemente como la expresión más clara de determinantes sociales varios decenios antes que Marmot y Wilkinson, y es una tradición a la cual nos hacemos cargo, y estos pactos internacionales se hacen cargo. Entonces, ¿cómo podemos tomar toda esa jurisprudencia para no inventar la rueda? Una de las propuestas que ha surgido en la Comisión del Colegio Médico es establecer lo que se llama el bloque de derechos humanos, que es el reconocimiento y ratificación de todos los tratados internacionales, como por ejemplo el pacto que acabo de mencionar, y otro que es la observación número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se refiere al derecho al disfrute más alto posible de la salud, que un poco le da una mirada bajo un principio que los abogados nos hablan de la progresividad. O sea que el nivel de salud de las personas debieran siempre los estados tomarlo de una manera creciente según sus condiciones materiales y estado del arte, y creo que todos esos elementos hacen
que nos facilite en la Constitución, mediante la adscripción a ciertos principios que ya están enunciados, ratificar esos pactos y que Chile los considere como derechos. Yo creo que si nos atenemos a esos principios, los conflictos de interés que han trabado ciertas legislaciones, como mencionaba Juan Carlos, como por ejemplo que la ISAPRE, y acá digamos en términos claros, puedan financiar parlamentarios para que estos no hagan cambio en el sistema de salud, y creo que si nos atenemos a ciertos principios que ya están en ese tipo de declaraciones, las ISAPRES tendrían que salir del mapa, porque las ISAPRES no caberían en principios que acogen la solidaridad, la equidad, la universalidad, etcétera, cómo ya se ha avanzado en el derecho internacional, y nosotros tenemos que dar ese paso, y espero que tengamos la fuerza suficiente para que la Constitución lo recoja. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Juan Carlos. A ver, yo quería, recojo varias cosas que dijo Gaspar. Quizá algunas cosas se interpretaron mal, pero yo lo que quiero decir es que había una tendencia a poner el foco en la enumeración de las cosas que deberían tener los derechos a la salud en la Constitución, ¿no? Y yo siento que por ahí no está la salida, y que incluso más, quiero decirlo acá con claridad, una excesiva enumeración de esos derechos en salud puede generar otros problemas, ¿no? Como puede ser lo que ha sucedido el caso de, por ejemplo, de Colombia, esta situación en que ha llevado a una excesiva judicialización que, ojo, perjudica la equidad, en el sentido de que cualquier persona que demanda en la corte y dice, mira, yo tengo mi hijo con fibrosis quística, quiero que financien este medicamento de $1 millón, se termina financiando, dejando de lado principios de equidad, que diría, mira, ¿sabes qué? Está bien, aumentemos el gasto, todo lo que sea necesario, pero en algún momento hay que cortar el queque, en algún momento hay que decir, mira, ¿sabes qué? No podemos financiar este medicamento al precio que la farmacéutica lo diga, al precio súper caro, podremos pagar hasta esto, hay técnicas para evaluar eso, está como lo hace el NICE en Inglaterra, la costo-efectividad, etc. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, que una excesiva enumeración de detalles muy prácticos en la Constitución en salud, por ejemplo, en acceso a prestaciones, puede ser un boomerang, o sea, puede ser algo que termine afectando más la equidad. Dicho eso, yo suscribo la idea de un régimen parlamentario o de un régimen semipresidencial. O sea, creo que efectivamente estoy de acuerdo en ese diagnóstico macro de que hay una simetría en el poder, hay muy poca capacidad de fiscalización de la ciudadanía hacia el Estado. Eso se ve, por ejemplo, en la poca transparencia que en la práctica tiene el Estado. O sea, hoy en día yo colaboro también en una fundación de transparencia y hemos visto muchas veces cómo hay una transparencia que es, yo diría, 1.0, una transparencia de papel, en donde supuestamente se informa acerca de cómo se hacen las compras públicas, dónde se hace, pero en la práctica ningún ciudadano puede saber quién es el dueño final de una empresa, cuántas licitaciones se asignaron en el mercado público antes de 24 horas, que es un indicador de corrupción. Entonces, la ciudadanía tiene muy poca capacidad de fiscalizar eso. Entre otras cosas que yo creo que son claves. Entonces yo suscribo la idea del tema del régimen parlamentario, y si me preguntara a mí, si yo tuviera, creo que hay que distinguir dos cosas. Una, si uno tuviera que diseñar un régimen de cero, ¿ya? De cero, mire, yo en verdad me gusta la idea del sistema alemán, de que se suscriba un Estado social, en el fondo en que se garanticen, pero que sin una enumeración infinita de derechos, ¿no? Eso me parece lo ideal en un sistema parlamentario que permita un chequeo y contrachequeo, y que no pueda efectivamente ser ciertas cúpulas secuestrar el poder o la influencia en un par de parlamentarios, permitir el bloqueo eterno de proyectos, como, insisto, está bloqueado hace 3 años en la Comisión de Agricultura el proyecto de tabaco. Eso lo suscribo. Ahora, en la práctica, yo creo que considerando que el país necesita resoluciones pronto a ciertos problemas, y que salud lleva 16 años de parálisis. O sea, sinceremos esto, o sea, el país no ha tenido ninguna reforma real en salud desde el auge. Esa fue la última reforma, y después no se ha hecho nada. O sea, ha habido algunas leyes significativas, también el postnatal, pero la ley de etiquetado, pero en leyes estructurales de reforma no se ha avanzado, y creo que el país no se puede dar el lujo de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a avanzar a una constitución, y después de eso, en 10 o 15 años más, vamos a avanzar quizá en el seguro cuando nos pongamos de acuerdo. Entonces, yo en ese sentido, sí soy más partidario de incluir un seguro único en la Constitución. Pero soy partidario, insisto, no
no porque yo crea que si tuviera que diseñar un país de cero, debería estar sí o sí eso en la Constitución, porque yo pienso que la Constitución también debería tener una flexibilidad, posibilidad de llegar a acuerdos, y me gusta en ese sentido el modelo de Constitución, por ejemplo, en Alemania, pero creo que en la situación actual sería absurdo que termináramos el proceso constitucional y le dijéramos a las personas, mira, el sistema de financiamiento, que es algo crítico en el país, en el sistema de salud, va a quedar para después, y lo vamos a resolver después en 15 o en 20 años más. Creo que el país ya no aguanta eso. Entonces, en ese sentido, yo sí buscaría algunas resoluciones más prácticas, pero sin caer en el excesivo detalle. Insisto en eso, un excesivo detalle, sobre todo en el ámbito de las prestaciones, puede ser un boomerang que termine generando los mismos problemas que están viendo en Brasil o en Colombia y que termina generando más inequidad producto de judicialización. Y siempre recordemos, judicializar la salud es beneficiar al que más tiene. Siempre el que litiga es el que más tiene, ¿ya? O sea, entonces, ojo ahí, lo dejo planteado eso. Ya. Muchas gracias a todos por sus aportes. Han enriquecido mucho la discusión y gracias por recordarnos que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad y que hay muchos otros factores involucrados. Ahora le vamos a dar la palabra a Valentina, que va a continuar con esto. En el chat envié el link. Ahora vamos a tener un poco de interacción con el público para saber qué piensan. Y la primera pregunta para hacerles es, ¿qué es lo más relevante en el ámbito de la salud que consideras que debería ser abordado en la Constitución? Así para que nos vayan respondiendo. En el chat recuerden que está el link. Muy bien, ahí vemos que se van considerando las distintas opciones. Prevalece en nuestro público la salud como derecho universal con financiamiento único. Así que tenemos una segunda pregunta ahora para nuestros panelistas para que podamos ir y contestar. Vamos a dejar 30 segundos más para que nuestro público pueda contarnos qué piensa. Valentina, no sé si quizá para después quizás sería bueno hacer algún foro o algo solo de financiamiento, porque yo estaba viendo las preguntas ahí y como por ejemplo financiamiento mixto pues se puede dar para muchas interpretaciones. O sea, mixto puede ser que tú me digas, mira, cotizaciones más impuestos, puede ser público-privado, puede ser, o sea, me queda la duda ahí de qué puede ser. Creo que en la próxima pregunta, Juan Carlos, parece que también nos preguntan abordar eso, así que vamos a poder precisar algunos términos. Muy bien, entonces vamos a la segunda pregunta. Esta dice, conociendo que nos encontramos en un contexto de cambios, ¿cómo creen que debe organizarse el sistema de salud para que efectivamente se cumpla lo que se va a escribir en la Constitución? O, en otras palabras, ¿cómo pasamos del papel a la realidad? En esta instancia comenzará el doctor Roberto Stay a contestar las preguntas. Súper, yo antes quiero, obviamente voy a tocar este tema, pero un punto un poco sobre este debate de otras constituciones y otros modelos. En particular quiero hablar algo que menciona un académico chileno, como pueden ver, como me ha tocado trabajar en la Comisión Constituyente, he tenido la obligación de, para no ser ridículo, estar escuchando todos los foros y leyendo algunos libros al respecto. Y hay un profesor que se llama Patricio Zapata, ¿cierto? Él es demócrata cristiano, y hace un punto súper interesante sobre Alemania, porque él dice que se dice mucho sobre Alemania, que no toca aspectos detallados de los derechos sociales en la Constitución, o que casi no habla de salud, y él explica que en Alemania existe una gran constitución como nacional, pero que también existen constituciones federales, y que todas ellas se han interpretado como una suerte de doctrina que en Alemania se describe como la procura existencial,
que son todos los elementos mínimos de dignidad que el Estado tiene que asegurar para que las personas puedan vivir una vida plena, obviamente dando una definición más o menos simple, y que hay muchos elementos de jurisprudencia constitucional en Alemania que sí mencionan detalles, incluso en salud, no solo en la Constitución global o de Bonn, sino que también en ciertas constituciones federales, por lo tanto que eso. Y el segundo punto es que también he visto muchas críticas a Brasil. A veces algunos panelistas, yo creo que sobre todo desde la mirada más liberal, plantean como, miren, Brasil hace una constitución hace poco más de 30 años, donde habla del derecho a la salud, donde dice que hay un sistema de salud único, y miren cómo está Brasil. Bueno, si uno ve los indicadores de Brasil desde que se establecieron esos puntos, la realidad es que Brasil ha aumentado su esperanza de vida de una manera súper importante, no al nivel de Chile, pero superó los 70 años, cosa que antes se veía difícil. Ha aumentado la presencia de establecimientos de salud a nivel de atención primaria en los territorios, que eso aumentó 5 veces más antes de que la Constitución lo estableciera. Ha disminuido también la mortalidad y la desnutrición infantil. Ahora, todos estos son indicadores que tenemos hasta Bolsonaro, que es una especie de factotum que rompe todo, ¿no? Pero a mí me parece al revés, o sea, a veces como que se deslegitima la opción de una constitución de hacer cambio, y se pone el ejemplo de Brasil, como no, en Brasil toda la gente se muere, y son muy poco rigurosos, porque si uno ve los indicadores de Brasil, evidentemente mantienen una tendencia a la mejoría después de la discusión constituyente. Yo creo que lo que hizo Brasil en tocar específicamente ciertos puntos de salud es al revés, fue una contribución al bienestar de su población. Por lo mismo, mi impresión, y aquí voy a tratar de ser súper breve, es que Chile tiene una forma histórica de enfrentar los problemas de salud, probablemente como el método que más validamos es el establecimiento del Sistema Nacional de Salud del año 52, que ha sido la columna vertebral del desarrollo, del acceso de salud de las personas en todos los territorios hasta el día de hoy. Porque tenemos que comprender que la provisión privada, pese a que cubra un 15% de la población, es una excepción, ¿no es cierto? En el territorio, como Gaspar habla en su foro, la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que es un ISAPRE, un prestador privado. La gran mayoría de nuestro pueblo, en los territorios sobre todo más alejados, solo pueden llegar a su consultorio, por lo tanto, a su consultorio y a su hospital. Desde el colegio, en la discusión en que estamos ahora, yo no sé si va a terminar saliendo así porque hay una discusión de por medio, ¿no? Pero la mirada que tenemos ahora en el grupo constituyente es que el Estado debiera reafirmar su compromiso por tener una red estatal y pública que llegue a todo el territorio, basada en atención primaria, y que esta red sea universal. O sea, que esta red atienda a toda la población sin ningún tipo de exclusión. Sí, también creemos que el Estado tiene que tener la obligación de desarrollar esta red, porque puede haber una trampa en que el Estado tenga esta red, pero que se queda anquilosada, por lo tanto tengamos que echar mano a otros mecanismos complementarios y comprar servicios permanentemente a privados, cosa que obviamente no tiene mucho sentido si queremos un principio de sustentabilidad, de justicia intergeneracional, de equidad hacia el futuro. Y en ese sentido creemos que en la Constitución, o al menos, yo no sé si directamente tiene que estar en la Constitución, si va a haber espacio para eso, o al menos que la Constitución sea compatible, pero personalmente me gustaría que la Constitución dé un mandato al Estado por mantener una red pública con esas características que se desarrollen en el tiempo, y la forma de financiarla, como poner un segundo punto. Personalmente también creo que tanto la línea de los impuestos generales como de las cotizaciones pueden ser válidas si es que van dirigidas a financiar esta red pública en forma preferencial. En ese sentido también estoy de acuerdo en que un seguro único puede ser un instrumento intermedio que fomente esta ayuda. Entiendo que acá con Soledad hemos tenido algunas discrepancias. Yo creo que cualquiera de las dos fórmulas pueden ser válidas. En un principio veía políticamente más factible que lo hiciéramos a través de un seguro, pero creo que hoy día puede haber también campo político para avanzar aún más y financiar directamente como una red pública, que obviamente en situaciones de excepción puede echar mano a la interacción con prestadores privados. Entendemos que tiene que haber cierta flexibilidad en las cosas, y por cierto también que exista libertad para que si alguien quiere por sobre este sistema nacional público vender un servicio de salud que no esté contemplado en él, lo pueda hacer en forma privada, siempre que cumpla las regulaciones generales que establezca nuestra legislación. Así que esa es más o menos como la fórmula en que creo podríamos financiar. Yo creo que sacar las cotizaciones de una vez puede ser muy complicado, pero por otra parte, y esto también se da en la discusión jurídica, si es que esas cotizaciones van a ir a un sistema nacional y público universal, eso casi no se distingue de un impuesto general. Es una parte de una cotización que va a un sistema que es para todos, que es solidario, por lo tanto se asemeja mucho al impuesto, y en esa línea yo no sería dogmático en decir como solo impuestos o no cotizaciones, pero sí sería dogmático en que el sistema sea universal y público, y que el Estado tenga un rol preponderante en él, no solo en la regulación, sino que también en la provisión, porque creo que esta es una construcción material histórica, y en la construcción material e histórica los establecimientos públicos son fundamentales hoy día para el acceso a la salud, y eso tenemos que fomentar.
Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Carlos para que dé su punto de vista. A ver, yo creo que yo estoy de acuerdo en, digamos, en materializar, en que efectivamente el Estado tiene que buscar que el acceso a la salud se materialice. Ahora, distingo ahí entre lo público y lo estatal. Creo que efectivamente muchas veces se confunden las cosas y se olvidan algunos elementos muy prácticos incluso los vemos en otros países. Les doy un par de ejemplos. Corea del Sur, por ejemplo, es un país que funciona con un seguro único y solo prestadores privados. Un sistema como el canadiense es un sistema que funciona con un seguro único y tiene prestadores públicos y privados, es decir, entes que dependen, por ejemplo, no sé, de fundaciones, ¿ya? Y otros que son directamente dependientes del Estado. Muchas veces se habla, por ejemplo, de Inglaterra como un sistema monolítico estatal y dista mucho de serlo. O sea, de hecho, 90% de las interacciones en el NHS se dan de las personas se dan con los general practitioners. Los general practitioners no son empleados del Estado, sino que reciben un pago asociado a su práctica, ¿ya? En el fondo, y con ciertas metas. O sea, es un pago en lógica sanitaria, ¿ya? ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque incluso más, incluso un sistema en donde la dependencia estatal es, donde hay gran cantidad de hecho, el mayor empleador del mundo es el NHS, en términos de qué institución tiene más personas privadas contratadas. Pero aún así, a nivel hospitalario, 8% de los procedimientos en el NHS se terminan haciendo en hospitales privados, ¿ya? Incluso en Inglaterra. O sea, ojo lo que les quiero decir, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente no hay que confundir el acceso universal a la salud necesariamente con una prestación estatal. Creo que en Chile tenemos buenas experiencias de interacción pública-privada que han sido muy exitosas. Está, por ejemplo, el caso de la Teletón, está el caso del sistema de consultorios Áncora de la Universidad Católica, que funciona con una lógica sanitaria, una lógica comunal, una lógica local, y que es una excelente muestra de cómo se puede proveer una atención pública con un prestador privado en una lógica en una lógica sanitaria, ¿no? Entonces, quiero hacer ese énfasis, quiero decir que no necesariamente la prestación tiene que ser monolíticamente estatal, y creo que un sistema puede tomar aspectos muy positivos de lo privado y de los prestadores privados y de los prestadores públicos integrado en una lógica sanitaria en un seguro único. Yo creo que a eso es lo que debería avanzar el país, que es un poco, por ejemplo, lo que tiene el sistema en Canadá, que es un sistema que integra prestadores públicos, privados, y que genera las eficiencias de los seguros estatales, que son, no hay gasto, por ejemplo, en descreme, en sacar a pacientes enfermos de los seguros, no hay gasto en publicidad, no hay todos esos gastos como perversos de los seguros privados, que muchas veces son hasta el 30% del gasto, comparado con lo que sucede en los seguros públicos, donde ese gasto es un 5% o menos, ¿ya? También permite integrar a todos los prestadores en una red, ¿ya? En el sentido de que permite generar eficiencias de escala que hoy en día no se dan en Chile. Hoy en día un paciente se atiende, por ejemplo, por libre elección no sé, por ejemplo, un prestador privado, y si no puede después pagar la atención o seguir en ese mismo prestador, es derivado nuevamente a la atención primaria hospitalaria, lo cual es un absurdo. O sea, eso no tiene ninguna lógica. De hecho, en el mismo sistema inglés está establecido que, por ejemplo, si un paciente va a un sistema privado y el sistema privado le dice, mira, tú tienes cáncer de colon. Bueno, ese paciente no vuelve al GP, ¿ya? No vuelve al GP a que el GP le diagnostique el cáncer de colon y lo mande, sino que ese paciente entra directo también a la lista de espera hospitalaria. O sea, el sistema está integrado incluso en sus partes privadas. Entonces creo que eso es muy importante, que no haya... yo creo, si uno pudiera decir cuál es el principal problema de nuestro sistema de prestación sanitaria, hoy en día es la fragmentación, es la excesiva fragmentación. O sea, es decir, hay fragmentación en la atención primaria, fragmentación en la atención secundaria, terciaria. Entonces, eso se puede mejorar claramente a través de un seguro único, mejorando eficiencia. Ojo, mejorando eficiencia, porque muchas veces se piensa que no, que el seguro estatal es más ineficiente, y no es así. Entonces,
yo sería partidario de avanzar en esa línea, de avanzar en un seguro único que permitiera la integración de prestadores públicos y privados, tomando el modelo probablemente canadiense o incluso el australiano, que es bastante similar. Ahora, respecto a cómo se financia, bueno, nuevamente creo que depende. O sea, creo que evidentemente las cotizaciones hoy en día son un gran porcentaje del gasto, son el 30%. Entonces, hoy en día sería imposible decir, mira, ¿sabes qué? Financiémoslo solo con impuestos. No da. O sea, el país tendría que hacer un incremento del gasto gigante. O sea, recordemos que el gasto de salud representa el 23% del gasto del gobierno, ¿no? Entonces, decir, no vamos a contar solo con las cotizaciones y vamos a hacer solo con impuestos generales, si bien me parece ideal en términos teóricos, ¿no? Me parece que no es viable. Entonces yo sí mantendría las cotizaciones, las pasaría a un seguro único. Recordemos que hay un 4% que las personas cotizan adicionalmente en ISAPRE, y eso podría quedar para seguros de segundo piso, para prestaciones como hotelería, etcétera, o otras cosas que no estuvieran cubiertas en el seguro. Y un último punto, eso sí, que nos da lo mismo el sistema impositivo. Hoy en día nuestro sistema impositivo es muy, o sea, hoy es 50% IVA, ¿ya? O sea, es un sistema que no es un sistema progresivo. Entonces, si nosotros queremos que salud también se aporte a la progresividad del sistema, ¿ya? Tenemos que generar un sistema impositivo más progresivo, si no en la práctica lo que estamos haciendo es que los más pobres pagan más por su salud, ¿no? O sea, cosas como por ejemplo el tope imponible, son cosas que no ayudan a hacer el sistema progresivo, cosas como la excesiva dependencia del IVA tampoco ayudan a hacer el sistema progresivo. Entonces, si queremos mejorar esa equidad en salud, también hay que mejorar el sistema impositivo, si no a la larga terminamos sobrecargando a los pobres con impuestos. Esa es la verdad, y agravando los determinantes sociales de la enfermedad, por ejemplo, encareciendo cosas como alimentos saludables, encareciendo cosas que efectivamente son determinantes de la salud. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Gaspar Domínguez. Bien, para ir finalizando, yo quería decir, bueno, primero, todos los elementos mencionados por el doctor Said, a mí me parece que son elementos de la ley, y yo en términos constitucionales me centraría en lo que tiene que ver con el seguro único de salud, con las lógicas que ya conversamos. Quería agregar aquí, poner sobre la mesa un elemento que aún no ha sido mencionado, que fue conversado también con el doctor Stay en la comisión del Colegio Médico. Hace pocos días me invitaron y yo lo comenté allí, que tiene que ver con dos conceptos que a los estudiantes de medicina que nos escuchen se los voy a dejar como tarea ahí para que los busquen. Uno es el concepto de One Health y otro es el concepto de salud en todas las políticas. Estos elementos tenemos que considerarlos porque son parte del nuevo enfoque, que tiene que ver con ver la salud como una cosa mucho más amplia que la ausencia de enfermedad. Se los voy a explicar brevemente, yo creo que esto tiene que estar de alguna manera en la Constitución. Primero, el salud en todas las políticas tiene que ver, chicos, cuando se construye un puente, por ejemplo, siempre se analiza la factibilidad financiera. ¿Hay plata o no? ¿A quiénes personas va a beneficiar o no? Siempre se analiza eso, y si no está sobre la mesa la evaluación financiera, no se hace el proyecto. En este último tiempo ha tomado más fuerza en la evaluación de impacto ambiental también, como una necesidad, que es perfectible, por cierto, pero también debe evaluarse. Me gustaría que incorporáramos también en todas las políticas la evaluación que tiene el impacto a la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un puente en el canal de Chacao y que alguien evalúe cómo afecta la salud de las personas que viven en Chiloé. Vamos a hacer una reforma del sistema judicial, por poner algún ejemplo, cómo afecta la salud de las personas que utilizan el sistema judicial. Y así, para todas las políticas públicas, considerar el eventual consecuencia que puede tener en la salud, es lo que se llama salud en todas las políticas. Y el One Health tiene que ver con considerar que la salud humana no depende solo de la salud propiamente en los humanos, depende directamente de la salud en los animales y de la salud en el medio ambiente. Y esto queda magistralmente demostrado con el último evento de la pandemia, que es consecuencia directa de una transmisión zoonótica y de la enfermedad que tiene el medio ambiente, porque sepan ustedes que las zoonosis han aumentado en frecuencia e intensidad en la medida que el cambio climático ha ido aumentando. La literatura que lo demuestra es avasalladora, es muy clara la relación que hay. Entonces, nunca vamos a lograr una salud humana de calidad si no aseguramos tampoco la salud del medio ambiente y la salud animal. Y esto tiene que ver en la fabricación de alimentos, en otras cosas también. Entonces, para ir cerrando, debemos ampliar la visión de la salud considerando el concepto de One Health, por un lado, medio ambiente, animales, humanos, y por otro, con poder considerar el impacto que tiene la salud en todas las políticas públicas,
tributarias, de educación, de transporte, de infraestructura o la que fuera. Porque la salud se ve afectada en todas las decisiones que toma el Estado en forma de organización. Incluso en si somos un país con un régimen presidencialista o parlamentario. Todo afecta de alguna forma a la salud y eso tenemos que ponerlo enfrente de toda nuestra discusión constitucional. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la doctora Barría. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que han expuesto, porque yo creo que han tomado distintas aristas, elementos. Estoy de acuerdo con lo que señalaba Gaspar de la salud en todas las políticas, eso tiene que estar. Pero cuando uno habla de aterrizar el sistema de salud a la cosa concreta, a mí me parece que tenemos que fijarnos en tres grandes patas de esta mesa. Una pata es el financiamiento, y veo que ya estamos todos de acuerdo los panelistas en que el financiamiento tiene que ser universal, tiene que ser solidario, o sea, todos tienen que aportar, ya sea a través de las cotizaciones, de impuestos, pero ya creo que eso está meridianamente claro, por así decir. Una segunda pata tiene que ver con la organización de los servicios. Y una tercera pata es con el modelo con que se van a organizar esos servicios. Me explico. Estados Unidos tiene mucho más financiamiento en salud que nosotros, 15 veces más, o no sé, una cantidad estratosférica. Pero como no tiene una organización de sistema en su país, resulta que se trabaja solamente como seguros privados cuando llega la enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos nosotros muchos mejores indicadores de salud general que lo que puede tener Estados Unidos. Entonces, es esencial no solamente tener los recursos, sino que además tener una organización de un sistema. Y yo creo que, a diferencia de lo que opina Gaspar, eso debiera estar en la Constitución, de que tiene que haber un sistema de salud organizado como sociedad, público, que dé las garantías, así como existe un sistema judicial que va a dar la garantía de justicia, tiene que haber un sistema público que dé la garantía de salud. Y la tercera pata, a mi juicio relevante, es el modelo. Y en el modelo hay quizás diferencias, y pueden hacerse diferencias iniciales, al menos entre lo que es la atención primaria y la atención secundaria y terciaria. El modelo tiene que estar basado, si uno cree en los determinantes sociales, si cree en los territorios, y que es en los territorios donde se desarrolla la vida, donde se desarrolla el trabajo, donde la gente vive, se recrea, compra sus cosas, tiene que haber una entidad basada en los territorios, que trabaje con las comunidades, con participación, con pertinencia cultural, y eso es lo que llamamos una estrategia de atención primaria. Entonces, el modelo tiene que estar basado en una estrategia de atención primaria que se inserte, que se enraíce en los distintos territorios, pero también con participación, que nosotros no hemos tenido nunca suficiente participación en nuestro modelo. O sea, no estoy diciendo que sea solo lo actual, tiene que ser el actual mucho más mejorado para efectivamente dar cuenta. Entonces, creo que un sistema único en el cual haya un sistema público fuerte, presente, que la verdad es que ha sido la columna vertebral de nuestro país, aun cuando tenemos segmentado y la parte más rica está en las ISAPRE. Si hoy día no tuviéramos un sistema público que está presente en los territorios, la verdad es que esto sería mucho más desastroso que lo que tenemos hoy día. Entonces, felizmente hemos podido conservar esta columna vertebral, pero tenemos que mejorarla y desarrollarla. Pero la verdad es que puede haber entidades públicas y privadas, Juan Carlos, pero desgraciadamente los policlínicos, los consultorios que tú señalas que son de la Católica, no entregan anticonceptivos.
Entonces, una política pública que tiene que estar al servicio de toda la población, el servicio de salud tiene que tener un espacio por fuera del centro de salud para entregar los anticonceptivos. Entonces, hay cosas que no pueden ser. Si son los privados, tienen que atenerse a la totalidad de las políticas públicas, lo mismo respecto, por ejemplo, al aborto 3 causales, y que las entidades privadas pueden decir de que tienen objeción de conciencia. Entonces, yo creo que si ese es el escenario, necesitamos un sistema público fuerte, sobre todo público, pero organizado y basado en los territorios. Muchas gracias. Ahora vamos a dar un minuto de réplica para quienes quieran contestar. Vamos a iniciar con el doctor Stay, que él levantó la mano. Sí, muchas gracias. Yo, un poco tocando el tema del aterrizaje concreto, estoy de acuerdo con lo que plantea la profesora Soledad, como expresé anteriormente, pero creo que es muy importante acá decir que las constituciones no establecen, no solo las constituciones, sino que las discusiones de política pública no parten de la nada, ¿no? No es que uno diga como, mira, yo puedo ser Inglaterra o Colombia o quien sea. Nosotros partimos de nuestra historia. Y mi impresión es que en nuestra historia y actualmente, la provisión privada con características públicas, podríamos decir, ¿no? Como con criterios de universalidad, sin lucro, etcétera, me parece que es bastante excepcional, que la mayoría de las personas en Chile acceden a la salud a través del sistema público por lo mismo, dado que esa es nuestra historia, eso es como nos hemos formado, esa debe ser la base. Ahora, excepcionalmente podrán existir consultorios como los Áncora. Yo creo que mejorando cierto tipo de coberturas y evitando que existan discriminaciones como las que mencionó Soledad recién, obviamente podrían ser súper bienvenidos, y así otras excepciones, pero hay que saberlos como excepciones. Creo que eso no es comparable a otros países como por ejemplo Alemania, donde, por poner un concepto, más de un tercio del aporte que va a la salud lo entregan los privados. O sea, son privados distintos, absolutamente distintos a los de acá. Son naturalezas de enfrentar la provisión y de participación de los privados en lo público muy distintas a las que tenemos en la historia de Chile, por lo tanto, creo que hay que hacerse cargo de esa historia. Y en segundo lugar, y para terminar, creo que esto nos lleva también a qué ponemos en la Constitución. Yo saldría de este paleontologismo a que si Alemania no puso esto, nosotros no podemos ponerlo. Miren, la mejor constitución es esta. Esa cuestión no existe. Las constituciones son para cada país según sus necesidades. Yo creo que claramente Inglaterra tiene un nivel de avance del sistema de salud que no los demanda hacer cambios constitucionales o a establecer un texto guía en esa materia, porque eso ya está muy avanzado. En Chile es todo lo contrario. Ahí tenemos mucho que avanzar. Y dado que tenemos que avanzar, tenemos que hacer una discusión constitucional diferente. Puede que tenga que incluir algunos detalles que no existen ni en Alemania, donde obviamente estas provisiones están mucho más avanzadas. El rol de los privados ha sido mucho más colaborativo que, como hemos visto a veces en Chile, con algunas características que obviamente dejan mucho que desear cuando los privados participan de arreglos públicos con lógicas muchas veces más unitarias o de ganarse ellos y llevarse la cuestión para casa y de colaborar al desarrollo común como ocurre en otros países. Yo con toda esta reflexión histórica creo que tenemos que abrirnos a que la Constitución involucre algunas de estas cosas, y creo también que el rol del Estado en la provisión de salud tiene que ser algo que fomentemos, protejamos y desarrollamos, porque es la base de la forma en que acceden hoy día a la salud en su gran mayoría, no quitando por eso que existan excepciones como mencionaba Juan Carlos. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Said para que... A ver, yo creo que efectivamente también está en nuestra historia la colaboración y el impacto de prestadores privados. Creo que, por ejemplo, nadie puede negar lo que ha hecho la Teletón. O sea, mira, con todas las críticas que se le hacen, y yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, que a veces es un problema esta instrumentalización como de la víctima, digamos, para generar donaciones, que estoy de acuerdo, no está bien eso, no creo que debería cambiar eso. Pero efectivamente, si no hubiera sido por ellos, o sea, durante 40 años no se hizo nada de rehabilitación de los niños. O sea, seamos sinceros. O sea, creo que acá hubo un abandono completo en donde el Estado en ningún momento se hizo cargo. Y ahí hubo instituciones, sin ir más lejos el caso de Cuaniquem, o sea, que ha sido tremendo. O sea, y el impacto que han tenido no solo no solo en ser prestadores de salud, sino el impacto que han tenido en legislaciones. O sea, acá si no hubiera sido por el doctor Rojas no habría habido ningún cambio en el tema de quemados, ¿ya? Y sin ir más lejos también, en el caso de los consultorios Áncora, a mí me tocó como alumno pasar en consultorios públicos en esa época, pasar en consultorios Áncora, y créanme, que para los que los conozcan, que ninguno elegiría atenderse en el otro, ¿ya? O sea, el que era de la Católica tenía
una farmacia electrónica, un dispensador, receta electrónica, un dispensador, o sea, era una calidad de la atención que de verdad era lo más parecido a lo que yo he visto en el mundo anglosajón, sinceramente. Y esa no era la calidad que se veía en ese momento en el prestador estatal equivalente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, efectivamente, también concuerdo con la doctora Barría, yo no estoy de acuerdo en que acá uno se preste el servicio que se quiera, ¿no? O sea, creo que si se tiene que dar acceso a anticonceptivos, hay que darlo. Si el aborto está incluido, se tiene que incluir. Pero ojo también que nuestro Estado en algunas cosas ha sido muy lento en adoptar modernizaciones y también en adoptar nuevas tecnologías que son necesarias. Y creo que en ese sentido sí hay un aporte del mundo privado, en la capacidad para ser más innovador, para decir, mira, ¿sabes qué? Oye, si probamos esto, si innovamos esto, si traemos esta nueva máquina, si hacemos esto, o sea, recordemos, sin ir más lejos, que la vacuna Sinovac se gestionó en gran parte a través del doctor Sánchez, o sea, el rector de la universidad. Entonces, hay ahí un rol de los privados que creo que no hay que dejarlo de lado. Creo que a veces cuando se olvida ese rol que hay de que al Estado a veces le cuesta innovar, le cuesta generar cambios muy rápido. Y en ese sentido, muchas veces, el que un Estado, un privado, sea lo que se llama un early adopter, o sea, alguien que llega y dice, oye, ya, probemos esto, termina siendo un desafío para el Estado que dice, ya, ¿saben qué? Mira, ahora que lo adoptaron ustedes, ¿sabes qué? Quizá tenemos que adoptarlo todos nosotros también. Entonces creo que hay que aprovechar, más que castigar a alguien por la propiedad, decir, mira, ¿sabes qué? Tomemos la mejor de las dos partes, ¿ya? Y promovamos un pago que sea en lógica sanitaria. Y creo que eso, les doy solo un dato más. En Inglaterra se trató de implementar el sistema de ficha electrónica en los hospitales, ¿ya? Y se trató, mira, implementémoslo top-down, ¿ya? O sea, de arriba hacia abajo. No funcionó, un desastre. ¿Quiénes lo hicieron primero? Los GPs. Los GPs porque eran privados y veían un fondo que iban a tener una mayor utilidad, un fondo, una mayor ganancia, así de sencillo, en un pago que estaba siendo hecho con una lógica sanitaria. Ojo, no se le estaba diciendo, mira, te pago más por, no sé, por cualquier tontera, no, te pago más por cumplir estas metas, por hacerlo de cierta forma. Fueron los primeros que adoptaron la ficha electrónica, ¿ya? Y de hecho, finalmente el sistema se modernizó mucho más rápido en términos digitales en los GPs, y en el NHS seguía usando fax. O sea, hasta hace poco, o sea, hasta el año pasado, todavía hay hospitales que usan ficha a mano y que usan fax y cosas. Entonces, de hecho, era famoso que el NHS era uno de los mayores compradores de fax del mundo, ¿ya? Porque no había logrado modernizarse. Entonces, ojo ahí también, creo que no hay que denostar lo privado, tampoco hay que denostar lo público. Creo que acá la clave está en la forma en que se pague, ¿ya? Y en eso está el ejemplo, creo que es claro, de lo que puede suceder en un país como Corea, solo prestadores privados con un pagador único estatal y que ha tenido un éxito gigante y pasó de 320 seguros estatales a un solo seguro estatal. Hay que ver lo que ha sido el caso de Canadá, y creo que en nuestro caso, el caso en Chile tampoco es un sistema monolítico estatal que en la práctica solo ha existido en la Unión Soviética, o sea, en la Unión Soviética o en la República Oriental en Alemania, o sea, en Alemania, en la Alemania Oriental, o sea, no ha existido en ninguna otra parte un sistema que sea monolítico estatal desde el pago hasta la provisión, hasta el prestador. Eso no ha existido excepto en esos países. Muchas gracias, doctora Vargas. Quisiera señalarle a Juan Carlos que yo no estoy diciendo que todo sea exclusivamente público. Estoy señalando de que tiene que haber una columna vertebral que garantice en lo público a lo largo de todo el país, y que por supuesto pueden haber prestadores privados, pero pero no que se hacen cargo de la garantía completa. No sé si me explico. Es el sistema público el que tiene que dar la garantía, y los otros, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los áncoras? No es la Católica la que da cuenta, sino que es el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, que que entrega cierta responsabilidad a algunos privados. Eso, yo no estoy en desacuerdo con eso. Lo que quiero señalar es que eso tiene que hacerse, sí, viendo lo que son las necesidades efectivas de las poblaciones. Y yo no estoy de acuerdo en el pago por prestaciones exclusivamente, sino que tiene que haber una responsabilidad por poblaciones.
Entonces, no es lo mismo el pago de un seguro que va a pagar por una prestación que la entrega de recursos a un sistema basado en atención primaria que tiene que hacerse cargo del trabajo con una población para que se enferme lo menos posible. Entonces, yo creo que, insisto, la organización es importante, pero el modelo de trabajo, y esto se une con lo del financiamiento, si uno está pensando en un modelo de actividades de recuperación de enfermedad, puede ser muy eficiente el pago de un seguro, pero sin embargo, si uno está pensando en salud, en su dimensión general, que se enraiza ahí donde la gente vive, que es lo que nos ha dolido con la pandemia, entonces tiene que haber, el aporte de recursos tiene que ser proporcional a la población y proporcional a las necesidades sanitarias de esas poblaciones, y no como simplemente retribución de un seguro privado o público que sea para efectos de una prestación. Entonces, se ligan estas tres cosas, el financiamiento, la organización. Por supuesto que puede haber prestadores privados y es bienvenida la innovación, es bienvenida, ¿no es cierto?, la posibilidad de probar determinadas soluciones. Quiero contarle a Juan Carlos que de todas maneras en Chile también la atención primaria incorporó mucho antes la ficha electrónica que la de los hospitales, que es mucho más complejo. Entonces, hoy día el 90% de las instituciones de atención primaria públicas tienen ficha clínica electrónica con un sistema que provee por lo demás un privado, pero es una ficha clínica electrónica. Así que yo para nada estoy demonizando lo privado, yo creo que tiene mucho que aportar, pero la conducción del sistema y la manera de entender que estamos hablando de salud y no solamente de recuperación de enfermedad, eso tiene que haber una entidad pública que lo asegure, y yo creo que las bases de eso tienen que estar también en la Constitución. Muchas gracias, doctora. Bueno, primero vamos a despedir al doctor Gaspar Domínguez, que se tiene que ir a cumplir con sus funciones. Así que muchas gracias por su aporte. Espero que le vaya muy bien con sus elecciones. Y eso, de verdad que muchas gracias. Fue un gran aporte. Gracias, Connie, gracias, Vale, gracias a la doctora Suau y a todos los panelistas. Me tengo que ir y recordar, porque yo hoy día estoy en condición de candidato, no de panelista ni académico, estoy lejos de aquello. Así que si tienen un familiar o amigo que vive en Chiloé, Puerto Montt o la provincia de Palena, pásenle el dato. Gracias. Pasaremos el dato. Cuídate y gracias, Gaspar. Ya, ahora, bueno, le vamos a dar 30 segundos a Roberto para que nos diga lo que tiene que decir. Muchas gracias, que yo tengo que hacer un contrapunto, algo que mencionó Juan Carlos, contra lo cual me rebelo profundamente, que es esto de que la innovación se da en los privados y en los públicos, porque yo trabajo 100% en lo público, prácticamente no podemos avanzar. Yo creo que ahí hay una construcción histórica y hay que tenerle mucho ojo. Lo público hace mucha innovación. Nosotros hoy día en el Hospital Salvador, en conjunto con la Universidad de Chile, vamos a hacer el primer ensayo fase 1 de un medicamento oncológico en Chile. Nos costó, ni se imaginan, porque es casi imposible, porque el sistema está hecho para favorecer que lo privado toma a los pacientes que tienen menos riesgo, tiene más plata, entonces es muy fácil hacer innovación, pero no nos engañemos. Los primeros trasplantes hechos en el sector público, las vacunas cuando se hacían en el sector público, la formación de los médicos, los mejores, como el mismo doctor Said, ¿no? Universidades públicas formándolos en su gran mayoría. Entonces creo que ahí hay una cosa muy ideológica que sataniza esto. Yo creo que todas las personas tenemos capacidad de innovar. Eso no es propio de los públicos o los privados. El punto es que la mayoría de los chilenos se atiende a la red pública y se beneficia de ella. Tenemos que fomentar que esa red sea muy fuerte y que tenga capacidad de innovar, porque hoy día nos cuesta mucho, dado que el sistema funciona para que esta cuestión, entre comillas, que son como los privados los que innovan, y yo creo que esa cuestión no podemos naturalizar aquello. Esto es una construcción, si damos los incentivos necesarios y las condiciones necesarias, claramente podemos hacer que lo público, como innova, lo haga mucho más y se note más, porque también a veces innova, pero no se nota porque lo privado hace publicidad. Así que este es un punto que, como trabajador público, no podía dejar pasar. Sí, una cosa, yo insisto en esta distinción de lo público y lo privado, porque tú dices privado, pero por ejemplo la Universidad Católica es privada, o sea, recibe financiamiento estatal, pero está jugando un rol público. Entonces yo creo que ahí
Ahí ojo también con esa distinción. Y creo que incluso grandes centros de innovación son muchas veces fundaciones privadas, pero que funcionan con una lógica pública. Es decir, pueden recibir un financiamiento. Y tampoco estoy diciendo que la innovación sea propiedad solo de lo privado o que sea solo propiedad de lo público. Y de hecho, justamente mi argumento no es hacia la segregación, sino a la integración. O sea, a decir que, mira, el país no puede decir, mira, solo las camas privadas, solo las camas... No, lo que queremos es que la prestación sea con una lógica sanitaria, con una prestación que reconozca el rol público del prestador, ¿ya? Independiente de que la propiedad de eso pueda ser, no necesariamente pertenezca al Estado, y que puede ser, por ejemplo, una fundación. O sea, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en que una fundación como Guaniquema haga un trabajo tremendo rehabilitando niños quemados y que reciba un adecuado financiamiento. O sea, al revés, creo que lo problemático es que quizás se lo estigmatice y se diga, mira, no, lo que pasa es que como el dueño de esto es una fundación y no pertenece al Estado, no, entonces no puede jugar un rol público. Y eso me parece inadecuado. Y creo que evidentemente nadie está desconociendo la realidad de que tiene que haber que la propiedad, en fondo, en cierta forma, gran parte es probable que depende de una red que sea de propiedad del Estado. Eso nadie lo está negando, pero creo que el sistema se puede beneficiar mucho más de la integración, como lo muestra, por ejemplo, insisto, el caso de Canadá e incluso el caso de Inglaterra, que muchas veces se lo pone como ejemplo de una entidad monolítica estatal y dista mucho de serlo. Muchas gracias. Ahora vamos a ir a preguntarle al público. Ya mandé el link, así que aquí está la pregunta. ¿Puede una nueva constitución garantizar el acceso igualitario a la salud? Y bueno, hasta ahora vamos con algunas respuestas. La tendencia es así, algunas personas piensan que no. Vamos a dar unos segundos más para que puedan contestar. Es optimista la audiencia, eso es bueno. Roberto, en todo caso, yo creo que hay que distinguir entre optimismo de la razón y el corazón, como decía Esquella. Uno puede tener expectativas, uno puede en el corazón ser optimista y creer que las cosas van a salir bien, pero no siempre eso está sujeto al optimismo de la razón, que a veces puede haber discrepancias ahí. Sí, ojo también ahí que es que ella tomó eso claramente de Gramsci, ¿no? También hay que precisar cosas ideológicas. Pero sin el corazón no somos nada, pues, amigo Juan Carlos. Qué bueno que esté este corazón para que la Constitución cambie. Sin la razón tampoco, Roberto. Por eso lo escuchamos tanto usted, pues, profesor. Muchas gracias a todos. Ahora vamos con las preguntas del público. 1 minuto por cada uno para que podamos ir abriendo la discusión y en honor al tiempo. La primera pregunta dice, en la propuesta del seguro único, ¿a cargo de quién quedaría la administración de este gran fondo? ¿Sería 100% estatal? Adelante, doctora Soledad Barrio. Bueno, por supuesto, tiene que ser 100% estatal. La verdad es que no me imagino un seguro universal público que no sea 100% estatal. Yo estoy de acuerdo con que sea estatal y creo que hemos sufrido el financiamiento de seguros privados demasiado tiempo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Sí, a ver, yo creo que sí, la administración tiene que ser estatal, pero dos cosas. Si el seguro único va a ser FONASA, como lo tenemos ahora, pero con más plata, les garantizo que va a ser un desastre. O sea, eso es así. O sea, creo que acá FONASA necesita modernizarse urgentemente, necesita crear un directorio con representación de los pacientes, con una alta dirección pública de verdad. Hoy en día los cargos públicos del Estado, incluso los de alta dirección pública, son simplemente elegidos a dedo. O sea, nuestra alta dirección pública es un tongo. O sea, sincerémoslo esto, llega un nuevo gobierno y toda la alta dirección pública sale. Entonces nuestra alta dirección pública no existe. Entonces, si nuestro seguro único no va a adoptar criterios modernos, con representación de pacientes, con una alta dirección pública efectiva, y con un método de pago, que yo concuerdo con la doctora Barría, que no sea en base a
a prestaciones, sino que tiene que incorporar GRD, tiene que incorporar pago en lógica sanitaria. O sea, si acá va a ser el mismo seguro, con más plata, pero con la misma administración y pagando fee for service en la libre elección, va a ser un desastre. Así que, ojo, y lo pongo como contrapunto, si mira, la Constitución podrá consagrar un seguro único, pero si la ley no consagra estos aspectos que le estoy diciendo yo, va a ser un desastre. Ya, Roberto. En la misma línea, yo considero que obviamente si hay un seguro único tiene que ser estatal, pero eso no quita que tenga mecanismos de flexibilidad y participación, como acá se mencionaba. Eso es fundamental y volvemos a la historia, esto no parte de la nada. El Servicio Nacional de Salud, que fue aprobado probablemente por miradas políticas muy diferentes, impulsaron una cosa que nos generó mucho orgullo y que todavía yo creo es la base de cierta inercia por la cual hay consultorios en todos los territorios en Chile y tenemos esta red pública integrada, incorporaba un directorio donde habían representantes de las agrupaciones sindicales, de los ciudadanos, incluso de las patronales, ¿no? Del empresariado. Entonces, hace casi, o sea, mucho tiempo, esta idea ya estaba. Yo creo que si hay un seguro estatal, obviamente tiene que tener esos mecanismos para asegurar que respondan a las necesidades de las personas, no sea un pequeño grupo como de acomodados, desconectados, como podría ocurrir si es que sigue las lógicas actuales. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la otra pregunta. Dice, un punto súper relevante es la cobertura de los tratamientos, pues el GES solo da acceso en ambos sistemas a los tratamientos. Sin embargo, hay un gran grupo de tratamientos de no alto costo que son imposibles de pagar por las personas. Aquellos que se atienden en el hospital pueden acceder si la farmacia dispone del stock, pero el resto de pacientes FONASA y SAPRE no acceden, lo que deteriora el acceso y es muy inequitativo, pues depende del poder adquisitivo de la persona. ¿Eso podría incorporarse a la Constitución? Juan Carlos. Está muteado. Yo siento que esto también se resuelve en el seguro único. Mira, yo siempre le digo, muchas personas que están en ISAPRE me dicen, bueno, ¿qué gano yo con esto? Bueno, mira, ganas primero que el seguro único te permitiría acceder justamente a los medicamentos. Los pacientes de FONASA pueden acceder a medicamentos a través de consultorios, de hospitales, los pacientes de ISAPRE no. Y muchas veces hay pacientes de ISAPRE que están absolutamente precarizados. O sea, uno cree que un paciente de ISAPRE es un paciente ABC1, y sí hay, pero hay muchos que tienen planes de ISAPRE que les cubren muy poco. Yo lo veo, por ejemplo, en el Sotero, en enfermedades crónicas gastrointestinales, pagar la mesalacina, la sulfasalacina, puede salir 80.000 pesos al mes, ¿ya? En el sector privado, es impagable, ¿ya? Entonces, el paciente paga un plan de ISAPRE que vale 80.000 y se gasta lo mismo en medicamentos. Entonces, eso cambia con el seguro único. Y lo mismo las licencias. Por ejemplo, hoy en día se rechazan 3 veces más licencias en ISAPRE que en FONASA sin ninguna justificación médica. Entonces, todo esto está integrado también en el seguro único. Generar equidad en acceso a reposo médico, equidad en medicamentos, digamos, equidad en acceso a la resolución de problemas de salud. Así que creo que eso está incluido en el seguro único. Dale nomás, Roberto. Gracias. Sí, yo creo que eso es algo que nunca, siempre muy dinámico porque las necesidades van cambiando. Y ahí hay algo que está en los principios constitucionales que incluso aunque no estén explícitos, es el principio de la progresividad, ¿no? Que es esta noción de que están los estados sociales. Si tenemos un estado social de derecho, el estado social tiene que siempre aspirar a ir mejorando las prestaciones que entrega o que regula. Obviamente esto cambia según las distintas materias, según el estado del arte que tenemos y según las capacidades materiales que tiene el país. Entonces yo creo que una forma de asegurar eso es hacer que el sistema de salud sea universal, sea con criterios públicos siempre, sea financiado de manera solidaria y que cuente con herramientas, y creo que también el detalle de ellas no tiene necesariamente que ser materia constitucional, pero ya se mencionó aquí antes como de evaluación de tecnologías sanitarias, que lo que incorporemos en las coberturas públicas sea costo efectivo, porque aquí no hay que olvidar el rol complejo que puede jugar la industria en tratar de incorporar tecnología o medicaciones que a veces no tienen grandes beneficios, pero tienen muchos costos. Entonces, el Estado tiene ahí una responsabilidad de ir aumentando las coberturas en la medida que avanza el conocimiento en salud, en la medida que avanza nuestra capacidad de compra, y también estoy muy de acuerdo con Juan Carlos en que si quien planifica estas compras lo hace con herramientas que les permitan hacer una negociación a escala, eso puede facilitar el bajar los costos, que es algo que nos cuesta mucho. O sea, yo no diría a priori que vamos a solucionar todos esos problemas, pero diría que con ciertos cambios constitucionales podemos hacerlo mucho mejor y podemos lograr que haya mucho más acceso
a esas prestaciones que a veces hoy día no estamos logrando acceder. Muchas gracias. Bueno, queda solamente la doctora Barría, se me olvida que se fue Gaspar. ¿Quiere responder esta pregunta? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Juan Carlos y Roberto, creo que es muy bueno que terminemos con esta pregunta en que estamos de acuerdo, que es necesario darle seguridad a nuestra gente de que va a poder tener no solamente los diagnósticos, sino que también los tratamientos. Como muy bien señala Juan Carlos, hoy día hay mucha gente que es ISAPRE que está bastante precarizada desde el punto de vista de las terapias, salvo en el GES, ¿no? Que obliga de alguna manera al tratamiento. Y eso fíjense que pese a que el sistema público solo dispone de la mitad de todo lo que gasta el país en salud, solo la mitad va al sistema público, que atiende a más del 80% de la población, y la otra mitad accede al sistema privado, pero lo que pasa es que no es en base a las necesidades. Entonces yo creo que efectivamente podemos como país probablemente entregarle mucho más certidumbre a nuestra gente que va a poder tener los tratamientos adecuados, sobre todo, como señala Roberto, si es que no dependemos solamente de entregar tecnología porque sí o medicamentos porque sí, sino que de las cosas probadas. Entonces esto vamos a tener que acompañarlo de capacidad del Estado, de pensar cuáles son las o capacidades públicas, para no llamarlo del Estado, porque puede ser una entidad no necesariamente estatal, pero que dé cuenta de cuáles son los avances que hay que incorporar. Así que yo creo que tenemos que buscar que esto sea así, de que efectivamente la gente se sienta más protegida y esté más protegida. Soledad, en eso yo quería hacer un punto súper breve, que esto es una cuestión de principios, no es una cuestión solo de capacidad material. Muchas veces nos dicen como, pero ¿con qué plata va a hacer eso? Esto no tiene que ver con la plata. De hecho, los grandes avances en que el Estado ha entrado a la cobertura social fueron en momentos en que había más empobrecimiento de la población. Estamos hablando de, en los Estados Unidos, el plan Marshall, todas las políticas como keynesianas donde el Estado se mete, son cuando el Estado está súper empobrecido después de la crisis económica, y en la posguerra también. Un Estado muy empobrecido es el que decide empezar a proteger mejor a su población. Por lo tanto, esto es una cuestión de principio, y cuando nos dicen, no, pero ¿cómo vas tú tener cobertura si no hay plata? El punto es que si nos organizamos de cierta forma, podemos cambiar la forma de verlo y tener resultados mejores, y no limitarnos siempre por ese tipo de cosas que a veces como que nos sacan del foco. Esto de la progresividad y mejorar las coberturas es un problema de principio hacia nuestra gente y no de que tengamos más o menos recursos. Lo haremos con los recursos que tengamos de la mejor forma posible. Sí, yo suscribo eso con Roberto, y muchas veces nos dicen no hay plata. Oigan, voy a ser un poco polémico, pero el Paco Gate fueron 35.000 millones de pesos, son 7 CEFAM eso. Así que no me vengan con que no hay plata. O sea, creo que acá hay problemas de fondo que hay que resolver, pero recursos hay. Lo que pasa es que se terminan o dilapidando en una mala gestión a través de seguros privados, o también en medicamentos de alto costo y poca eficiencia, ¿ya? O también, ¿por qué no decirlo?, en corrupción. O sea, hay una gran corrupción en las compras del mercado público, con muy poca transparencia hacia las personas, y ahí hay un saqueo permanente al Estado, que si no actuamos, ojo también, muchas de las reformas que queremos no van a llegar a puerto. Eso es muy importante tenerlo presente. Y le paso el dato ahí, de hecho, que se meta a una página que se llama América Transparente, una fundación en la que colaboro, y que hacemos un esfuerzo por transparentar información de sueldos, de compras públicas, con el objetivo de promover menor corrupción, menor transparencia y mayor fiscalización del Estado por parte de las personas, para lograr una mejor provisión de servicios. Muchas gracias a todos. Ahora vamos con la última pregunta al público. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Es veloz. Muy bien. Todas las personas del público que votaron entonces van a ir a votar.
Bueno, y con esta última pregunta, primero que todo me gustaría, en representación de mis compañeros y compañeras y del equipo organizador, agradecer profundamente su participación en este foro. Muchas gracias por su disposición al diálogo y por los diferentes puntos de vista que nos entregaron. Esperamos que lo reflexionado y lo discutido en este conversatorio nos sirva de herramienta como estudiantes para desarrollar una opinión crítica y que nos inspire a ser agentes de cambio en nuestro territorio, tanto en la actualidad como estudiante en un país que constantemente cursa o actualmente cursa en una crisis política, como en el futuro siendo profesionales de la salud en un país donde el mejoramiento de la salud pública para siempre es un gran desafío. También les invitamos este 15 y 16 de mayo a ser parte de este momento histórico en que por primera vez una constitución será escrita por las y los ciudadanos. Los estudiantes podemos cambiar la historia solo si nos involucramos y participamos activamente con nuestro voto. Y finalmente me gustaría dar paso ahora a la doctora Suau y al doctor Marinkovic para que nos entreguen unas palabras finales y finalmente hagamos el cierre de este conversatorio. Bueno, agradecer, Gaspar ya se fue, le di los agradecimientos por WhatsApp. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Sole, por esta participación. La verdad es que yo me muevo por sueños y cuando llegamos acá con Boris a la dirección de la escuela, soñábamos cómo poder trazar y empezar a tejer puentes que nos involucraran con los estudiantes, y ese sueño se ha convertido en realidad en muchas actividades y por supuesto en esta que le damos inicio. Y mi segundo sueño es la participación de los jóvenes, no solo en esta votación tan importante, sino que también en todas las demás. Tenemos más de 2 millones de jóvenes que no sabemos ese voto, que los políticos tampoco lo saben y pueden cambiar la historia. Y ese es mi sueño, cómo vamos a estimular y motivar la participación de los jóvenes, porque nosotros ya estamos dando como los últimos, nuestras últimas ideas dentro de este país. Igual seguimos colaborando, pero son los y las jóvenes las que van a tomar este testigo en lo que va a ser la salud de nuestro país como médicas y médicos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, yo creo que ya está todo dicho. Yo estuve ahí escuchando atentamente, no soy experto en temas de constitución y poco sé de salud pública. Agradecerle mucho a los y las panelistas. Creo que el nivel presentado hoy superó con creces nuestras expectativas. Fue una conversación muy rica y llena de razón, como decía ahí el doctor Juan Carlos Said, y motivada por pasiones, lo cual yo creo que es la forma de hacer buena política y buena política pública. Así que me sumo a lo que dijo la directora. Creo que esta ha sido una instancia muy bonita que soñamos desde el día que llegamos. Ese mismo día nosotros nos contactamos con el SEM porque nos interesaba mucho trabajar en conjunto y creo que esta es una de las manifestaciones de que eso ha funcionado correctamente. Y creemos y la idea de esto es que sea ojalá el inicio de muchas conversaciones sobre temas políticos vigentes, porque la Escuela de Medicina no solamente tiene el rol de formar médicos y médicas, sino que tiene también el rol de conversar los temas sociales y políticos atingentes y que estén sucediendo en ese minuto. Así que eso, reiterar mi agradecimiento al doctor Juan Carlos Said, a la doctora Soledad Barría y a Roberto Stein, que fuimos compañeros, hicimos la práctica de atención abierta juntos en Mejillones, desde ahí que nos conocemos, y nos ha tocado trabajar porque yo soy capitular del Colegio Médico en el Hospital Salvador, así que ahí hemos tenido que participar de varias conversaciones, tanto en el estallido social como en la pandemia, así que hemos tenido harto contacto. Agradecer la visión que tienen, la capacidad y la competencia en la que se desenvuelven en este tema. Al doctor Carlos Said, bueno, decirle que yo también soy magíster del Imperial College, pero en educación. Así que somos ahí, compartimos alguna parte de las alma maters.
Así que eso, solamente agradecer, reiterar mi agradecimiento y ojalá que estas conversaciones se puedan seguir haciendo porque son fundamentales en la formación médica. Tal cual. Que estén muy bien. Damos cuenta de nuestra universidad pública, Muchas gracias. pluralista, donde están, donde cabemos todas y todos. Así que, chao y muchas Chao, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao, gracias.